La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile, ya nos acompaña en vivo y en directo. Buenas tardes, Poirot. Es importante conocer qué contiene este texto constitucional que fue acogido por los 2/3 de votación y qué es lo que plantea la población chilena. Buenas tardes, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar de regreso para conversar sobre los cambios políticos que se están dando en mi país, en Chile. Y respondiendo a tu pregunta, en relación a qué propone esta propuesta de nueva constitución, lo primero, hay elementos temáticos y por otro lado hay elementos de orden político. Voy a partir por lo segundo. Del punto de vista político, este es el primer proceso paritario en Chile, es el primer en el mundo y es el primer órgano colegiado electo democráticamente para este fin en los más de 200 años de historia republicana de nuestro país. Esa es la importancia de este proceso, sumado a la inclusión de escaños reservados a los pueblos, naciones originarias y también espacio para que los independientes, las personas que no son parte de ningún partido político, pudiesen también integrar este órgano colegiado. Eso del punto de vista político como una salida a la crisis social que se viene arrastrando desde 2019 con el conocido estallido social. Esos son los fundamentos que motivaron finalmente la composición de este órgano. Finalmente, desde el punto de vista temático, lo que se busca pasar es de una constitución, bien digo, que se propuso al país en dictadura, la Constitución del 80, que ha sufrido enmiendas y reformas, pero en definitiva lo que establece es un Estado subsidiario, en el cual el Estado tiene quizás un carácter mínimo y en donde se delega mayor responsabilidad sobre los servicios y derechos sociales a los sectores, a los cuerpos intermedios, al sector privado. Entonces acá lo que se busca es pasar de esa situación de un Estado subsidiario a un Estado democrático y social de derecho, garantizando normas constitucionales nuevas como son, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección también, la garantía de la participación de la mujer, los cuidados, entre otros elementos que, por cierto, son innovadores no solo en Chile, sino a nivel mundial del punto de vista del debate constitucional. Bueno, y justamente lo que mencionaba Poirot es una constitución que ustedes están queriendo cambiarla, precisamente heredada por una dictadura de Augusto Pinochet. Sin duda, durante todos estos años también la dinámica social cambia y se generan nuevos derechos. ¿Y qué derechos sociales, por ejemplo, se incluyen dentro de esta propuesta de constitución? Del punto de vista de lo innovador de esta propuesta, se incluye, por ejemplo, yo te mencionaba los cuidados, que se reconoce el hecho de, y sobre todo acá hay una connotación especialmente a las mujeres, que muchas veces asumen el costo de esta decisión familiar de cuidar a los niños o cuidar a los mayores, a las personas dependientes. Se le da rango constitucional al reconocimiento de los cuidados como parte fundamental del desarrollo del país. Otro elemento también innovador es lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Por primera vez se sale del enfoque antropocéntrico, del enfoque de la persona como sujeto de derecho y se pone a la naturaleza como parte fundamental y sujeta también de derecho, en este caso el reconocimiento de los mares, de los glaciares, el reconocimiento de los humedales, en fin, de todo el ecosistema que finalmente permite que como humanidad podamos vivir, podamos desempeñarnos y tener nuestros proyectos de sociedad. Eso es lo que se establece como derechos fundamentales también, lo que es la salud, la previsión social. Hoy día existe un sistema con prestadores públicos y privados, eso se mantiene en el proyecto de nueva constitución, pero se busca dar un rango quizás más universal, tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones, que ha sido ambos muy cuestionados en los últimos años. Pero también hay muchas polémicas en torno a otros derechos que se han consagrado, por ejemplo, lo que respecta a la plurinacionalidad. Quizás ha sido el tema más controvertido, puesto que la actual Constitución lo que se señala es que Chile es una nación única. En el proyecto se señala que Chile es un Estado único
es un pueblo único, pero en el cual habitan muchas naciones. Y ahí, por cierto, eso quizás ha sido el elemento que mayor importancia han dado los opositores a esta propuesta de nueva constitución, que de hecho en las encuestas hoy día figuran como los que llevan la delantera incluso. Otra de las inquietudes, Ecuador también vivió una constituyente, tuvimos una nueva constitución conforme pues a nuestra realidad actual. Algunos fue de su agrado, a otros no. Sin embargo, también se habla que en Chile pues la derecha, porque hay una mayoría ahí precisamente que no está de acuerdo, porque manifiesta que no hubo consensos precisamente para poder difundir esta constituyente, que no están de acuerdo con esta. Sí, hay que señalar algunas cosas y precisar también cómo fue el desarrollo de las campañas. El escenario o la foja cero, el momento en donde esto comienza, fue con una convención en donde ninguna fuerza política tenía mayoría. Y en este caso, la derecha o la centroderecha históricamente había tenido un poder de veto, puesto que tenían un tercio o más de un tercio del Congreso Nacional. En esta ocasión se vio sin esa posibilidad de, desde una posición minoritaria, imponer un punto de vista. Y en realidad es una posibilidad que ninguna fuerza política tuvo en el proceso del trabajo de la convención a lo largo del año en donde estuvieron redactando esta nueva propuesta. Lo que terminó ocurriendo es que la derecha, al no ver su posición debidamente representada con las expectativas que ellos tenían de lograr al menos un tercio, porque hay que recordar que todas las normas de este órgano constituyente fueron aprobadas, y así decía, digamos, el poder constituido, debían ser aprobados por 2/3. Al no lograr esa mayoría, la derecha, hay que decirlo, empezó a hacer campaña por el rechazo desde el primer día. Incluso antes de que se escribiese alguna norma en concreto, cuando estaba la discusión reglamentaria, la derecha ya tenía fuertes críticas al trabajo de la convención, al hecho de que no se escucharan todas las voces. Eso fue parte, digamos, de la narrativa que se fue incubando al interior de ese mundo, que finalmente fue permeando incluso a posturas quizás que se reconocían como centro-izquierda. Eso es lo que hoy día lleva finalmente a que haya una campaña en torno al rechazo a la nueva constitución, con esta idea del amor, en contraposición al odio o en contraposición al malestar que tenían quizás los que promovieron con mayor entusiasmo el proceso constituyente. Ellos han tratado de poner el clivaje en eso, y también han llamado a un nuevo proceso. En caso de que se rechace la que se está proponiendo ahora, incluso plantean que en un futuro próximo, digamos en algo no muy lejos, se pueda nuevamente redactar una nueva constitución, en este caso en donde las posturas de ellos también están incluidas en el texto. Poirot, ¿cuál es la posición del presidente Gabriel Boric precisamente sobre esta Carta Magna? ¿Qué es lo que él ha mencionado a los chilenos? ¿Cuál es su postura al respecto? Lo que ha ocurrido con el gobierno es una situación bien particular, porque es conocida la postura del presidente como ciudadano. Él se la jugó por este proceso. De hecho, suscribió el acuerdo de noviembre del año 2019 que posibilitó finalmente que se diera curso a un proceso constituyente, y eso le trajo costos, después le trajo réditos, pero finalmente su historia política, su historia como líder está marcada por la promoción de este proceso. Pero eso se ve también en contraposición con lo dictado por la Contraloría, que es el órgano fiscalizador acá de los actos públicos. En definitiva, la Contraloría ha señalado que el gobierno tiene que tener prescindencia. Y en ese sentido, el presidente no ha podido o no ha querido, en este caso, manifestar una postura a favor del apruebo, cuando es conocido que finalmente esa es su postura individual, pero como jefe de Estado lo que se le ha exigido es que mantenga la prescindencia, y de hecho gran parte de la campaña del rechazo se ha centrado en torno a cuestionar el rol del gobierno, que no estaría cumpliendo debidamente esta prescindencia. Eso es parte también del debate. Él abogó porque hubiera un proceso constituyente, y su postura actual como garante de ambas opciones es que en caso de ganar el rechazo, el proceso constituyente continúa su curso, que se convoca una nueva elección para elegir un nuevo órgano, y en caso de ganar el apruebo, el presidente también se ha comprometido a impulsar las leyes de implementación e incluso algunas enmiendas a algunos aspectos quizás más polémicos, como son, por ejemplo, el sistema de justicia, algunos elementos relacionados con la seguridad pública, entre otros
entre otros aspectos. Poirot, y justamente lo que se busca es una constitución que una y no divida a los chilenos, pero las dos opciones que tiene el pueblo chileno es un apruebo o un rechazo. Se habla de una posibilidad o de un porcentaje muy alto de un rechazo. ¿Cuál es tu percepción desde tu país en este sentido? Yo, para explicar esa situación que tú describes, diría que hay dos momentos. Una primera etapa, cuando parte el trabajo de la convención en junio del año pasado, había una mayoría abrumadora en el plebiscito de entrada, en una relación de 80-20 a favor del apruebo. Finalmente, a partir de, diría yo, marzo, esto hablamos de las encuestas, ¿cierto? Con todas las desviaciones o sesgos que estas puedan tener, hubo un momento de quiebre finalmente en esa tendencia. Yo diría que a partir de marzo, con una serie de discusiones quizás que desde la opinión pública se percibieron como disonantes dentro del órgano constituyente, y al mismo tiempo, yo diría, y esto es una opinión personal, coincidió con la instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric y la desafección que se generó rápidamente por las altas expectativas que había en torno a este gobierno, y finalmente a nivel de opinión pública es muy difícil separar lo que se percibe respecto del trabajo de la convención en relación a lo que ocurre con el desempeño del presidente y su gobierno, que con el correr de los meses ha tenido una baja significativa en su aprobación. Eso es lo que reflejan las encuestas, pero al mismo tiempo uno ve que la opción del apruebo tiene un mayor despliegue en las calles, uno ve mayores concentraciones de gente por esta opción. También se ve, por ejemplo, manifestaciones más efusivas del punto de vista de la calle, pero del punto de vista de la opinión pública, los sondeos y la medición, hay una diferencia de entre 8 y 10 puntos entre el apruebo y el rechazo, al menos antes de la veda, porque ahora estamos en un periodo previo a la elección que va a ser el próximo 4 de septiembre, en el cual no se pueden publicar sondeos de opinión, pero esa es la percepción, eso finalmente es lo que no termina de cuajar, porque además hay una variable que es imposible de medir, es la primera elección con voto obligatorio y con inscripción automática del padrón electoral. Ya se ha señalado por parte del Servicio Electoral chileno que más del 89% de las personas habilitadas para votar han consultado sus datos. Eso quiere decir que hay una intención de voto, o permite anticipar que hay una intención de voto masiva, quizás como nunca se ha visto en una elección en toda la historia de nuestro país. Poirot, es importante lo que mencionas. Una característica interesante en este plebiscito será justamente la votación obligatoria. Para cerrar esta entrevista, yo quisiera que nos des el panorama rápidamente. ¿Qué pasa si gana el apruebo y qué sucedería si gana el rechazo? Se habla también de que si gana el apruebo van a existir cambios estructurales en Chile importantísimos. ¿Será ese el temor de derecha? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son estos panoramas? El panorama en caso de ganar al apruebo es que, en definitiva, a través de las normas transitorias, esto se implemente y no va a ser una implementación rápida. Esto no se da por hecho solamente con la aprobación. De hecho, hay un periodo de tiempo de un mes para la promulgación de este proyecto de nueva constitución. Después hay plazos para implementar distintas normas que oscilan entre los 6 meses, los 24 meses. En fin, hay un itinerario constituyente y además hay enmiendas que yo te comentaba fueron comprometidas incluso por el gobierno del presidente Gabriel Boric, como por ejemplo acordar no mantener la reelección inmediata del presidente de la República, incorporar algunos elementos del punto de vista de precisar algunas cosas que se entienden como ambiguas. Eso tiene que ver con todo el trabajo de las leyes de implementación, las normas adecuatorias y también algunas enmiendas. Eso es en caso de ganar el apruebo. Tiene una transitoriedad, nada de esto se implementa por sí mismo. En caso de ganar el rechazo, lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric es que hay un mandato de origen, que es el plebiscito de entrada, que yo te decía, hay una relación de 80-20 en donde Chile votó mayoritariamente por, 1, cambiar la Constitución y 2, que sea un órgano electo para este propósito, no una comisión de expertos, no el Congreso,
sino un órgano electo para este fin, y finalmente lo que se espera es que se convoque una nueva elección y que sea otra convención constitucional la que termine resolviendo la propuesta definitiva. Esto en caso de ganar el rechazo. Ok, muchísimas gracias, Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio y despejarnos ciertas inquietudes de este plebiscito constitucional en Chile que se desarrollará este 4 de septiembre. Estaremos nuevamente en contacto contigo para conocer cuáles han sido los resultados y siempre pues vamos a esperar que sea lo mejor para el pueblo chileno. Sí, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.